Hola chicos y chicas, hoy vamos a ver la configuración interna y función del encéfalo, específicamente tronco encefálico y cerebelo. Dentro de los contenidos que vamos a revisar en esta clase, corresponden a configuración externa del tronco encefálico, configuración interna y un poco de embriología. En el cerebro las mismas estructuras. Vamos a ver embriología, configuración interna, configuración externa y algunas vías funcionales. Recordemos que el encéfalo se dividía en lo que es tronco encefálico, cerebelo y telencéfalo. Hoy vamos a revisar tronco encefálico y cerebelo. El tronco encefálico se dividía en tres porciones: médula oblonga, puente y mesencéfalo. Ya, nosotros vamos a estar revisando, como estuvimos revisando la vez anterior, médula espinal, vamos a partir también desde el nivel más bajo, que es médula oblonga. El tronco de encéfalo, ahí tenemos la médula oblonga, que es la porción inferior, la porción media, que es el puente, y el mesencéfalo. En la embriología del tronco encefálico, vamos a seguir viendo lo que son las capas em, germinativas o las capas en las cuales se dividió el tubo neural, que correspondían a la capa ependimaria, a la capa del manto, que se dividía en dos porciones, en lo que era la porción o la placa alar y la placa basal, que van a ser los colores celeste y azul respectivamente. Y por externo vamos a tener lo que es la capa marginal. Recordemos que la capa del manto va a estar dando origen a la sustancia gris y la capa marginal a la sustancia blanca. Si nosotros miramos lo que es el desarrollo de la médula oblonga, nosotros vamos a ver aquí la placa alar, la placa basal. Recuerden que esto va a estar delimitado por el surco limitante. Ahí me quedó un poco corrido. Y nosotros vamos a tener luego que se van a empezar a formar o van a tener de manera definitiva los núcleos eh, los núcleos de sustancia gris, que a diferencia de la médula espinal, que estos quedaban delimitados en hasta anterior, hasta posterior, comisura gris, ya aquí ya no van a estar todos juntos, sino que van a estar repartidos. Nuevamente, de lo que va a ser la placa basal, vamos a tener todas estas estructuras, ya donde vamos a tener principalmente la mayor localización em, de núcleos asociados al control de movimiento, ¿ya? Y en la zona posterior vamos a tener lo que es la localización de los núcleos de sustancia gris. Otro cambio que vamos a tener con la médula espinal es que en vez de surco central, aquí ya vamos a encontrarnos con el cuarto ventrículo. Ya a esta altura se encuentra el surco limitante. En cuanto a lo que es el puente, también vamos a tener ahora la cavidad del cuarto ventrículo ya mucho más amplia. Vamos a tener también lo que es la placa alar y la placa dorsal, o sea, la placa basal. Pero una diferencia importante que vamos a encontrar aquí durante el desarrollo es que las células de la placa basal van a migrar en mayor medida hacia anterior, quedando en la zona externa y anterior los núcleos de la capa alar, y los núcleos que derivan de la capa basal van a quedar en la zona central. Si ustedes se fijan, vamos a empezar a tener divisiones, ya, o una alineación de núcleos, ya que van a estar asociados a las columnas que vamos a ver anteriormente o que leyeron en su documento, que en el tronco cefálico, vamos a hacerlo ahí recto, se divide en columnas funcionales, y estas columnas funcionales ya están dispuestas desde este periodo.
Por ejemplo, ahí tenemos la somática general, visceral especial, ya motora visceral, aferente general y especial, aferente somática y aferente somática especial. En el mesencéfalo, nuevamente vamos a seguir respetando. Aquí, en vez de este gran espacio que en el rombo, o sea, en el rombo encéfalo, bien digo, que de donde deriva el bulbo raquídeo, la médula oblonga y la protuberancia, se va a formar el cuarto ventrículo. Aquí de esta cavidad se va a formar el acueducto central, que conecta el tercer con el cuarto ventrículo. La placa alar va a dar origen a la mitad anterior de los, ya sea de los núcleos de la sustancia blanca, y la placa alar va a estar dando origen a la porción posterior. ¿Ya? De todas maneras, algunos núcleos de la placa alar van a mirar hacia anterior y van a formar esta estructura que se llama la sustancia negra. Vamos entonces a ver la médula oblonga. Ya se relaciona hacia superior con el puente a través de un surco que se llama el surco em, eh, ponto medular. Antiguamente se le conocía como bulbo pontino. Y a todas las cosas todos los nombres que tengan bulbo ahora pasan a ser medular, porque antiguamente la médula oblonga se le decía bulbo raquídeo. El límite inferior va a corresponder a la decusación de las pirámides. Por externo o por nivel óseo va a estar el borde superior de la primera vértebra, de C1 de Atlas, y también podemos ver la aparición del primer nervio espinal. Dentro de algunas eminencias o detalles anatómicos que podemos destacar de la médula oblonga, está que como es una continuación de la médula espinal, vamos a ver también continuación de algunos elementos, como la fisura media anterior, el surco anterolateral, ahí vamos a ver el surco pontomedular. En esa posición, esas protuberancias de ahí corresponden a las pirámides. Y ahí está la oliva. Y en la zona anterior de la oliva vamos a encontrar un surco que va a ser el preolivar, y el que se encuentra posterior a la oliva es el retroolivar. Ya, y que también se le puede conocer como posolivar. ¿Ya? Y de estos van a estar emergiendo unos nervios. Del surco preolivar vamos a tener este nervio que es el nervio hipogloso, que corresponde al 12º par. Y del surco retroolivar vamos a encontrar el 9, que es el glosofaringio, el 10, que es el vago, y el 11, que es el hipogloso. Perdón, el 11 es el accesorio. El accesorio no va a tener solamente un origen a nivel del surco retroolivar, sino que va a descender, incluso va a nacer desde la zona medular. Por eso también el accesorio se le conoce como nervio espinal. Y ahí está la decusación de las pirámides, que quedó un poco tapado con mis líneas. En la cara posterior de la médula oblonga, nosotros vamos a encontrar también algunos surcos, y como el surco medio posterior, el surco intermedio posterior y el surco posterolateral, al igual que en la médula oblonga. Y algunos reparos que nosotros vamos a encontrar también esta zona, que se llama la fosa romboidea, que corresponde a la cavidad del cuarto ventrículo. Hay que destacar de que aquí vamos a tener unas líneas horizontales, que son las estrías medulares, que van a generar en la continuación hacia posterior del surco pontomedular, ¿ya? Pero estas estrías medulares corresponden a las fibras de
de la vía coclear, que es la que lleva la información auditiva. Ya son fibras cocleares. Pero para nosotros genera un límite que desde aquí hacia arriba es puente y por eso no vamos a revisar las estructuras superiores porque está más adelante. Y desde ese punto hacia abajo va a ser médula oblonga. Dentro de la fosa romboidea nosotros vamos a encontrar el trígono del nervio hipogloso, trígono del nervio vago y aquí no aparece esta prominencia que está aquí, corresponde a la zona o eminencia vestibular. Ya tenemos el tubérculo cuneiforme, tubérculo grácil, ya que recordemos que este es el fascículo cuneiforme, el fascículo grácil. Y cuando llegamos a esta zona, cuando tenemos algunas englobaciones, es porque dentro de esta zona vamos a encontrar núcleos que corresponden a cúmulos de somas. Y como el soma es más grueso que el axón, va a ocupar más espacio generando las englobaciones. Ya, entonces ahí teníamos, como dije, tubérculo grácil y tuve fascículo cuneiforme, fascículo grácil. La zona, el vértice que está ahí corresponde al over. Entonces, para esta diapositiva estaba originalmente la número 35. Aquí nosotros estamos, bueno, viendo la fosa romboidea, pero aquí se ven las estructuras que están a la altura del puente. Donde vamos a encontrar las comunicaciones del puente con el cerebelo, ya donde tenemos pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso inferior y pedúnculo cerebeloso medio. Por los pedúnculos cerebelosos van a estar ingresando y saliendo eh, aferencias y eferencias hacia y desde el cerebelo, ya sea desde el mesencéfalo o niveles superiores, eh, por ejemplo en el pedúnculo cerebeloso superior. El pedúnculo cerebeloso medio por lo general va a estar asociado a el puente y la comunicación de un hemisferio cerebelar con el otro. Y el pedúnculo cerebeloso inferior con aferencias y eferencias que van hacia inferior, o sea, hacia la médula oblonga. Dentro de las estructuras que podemos encontrar dentro de la fosa está la eminencia media, el colículo facial, vamos a encontrar el locus coeruleus, que está aquí, y el área vestibular que va a estar no solamente en esta zona, sino que la vamos a encontrar en esta proyección a nivel de la médula oblonga, como se vio en la diapositiva anterior. Tenemos la estría medular, que como mencioné también en la diapositiva anterior, corresponde a fibras cocleares. Y el surco limitante en esta altura va a quedar aquí, entre los colículos y la eminencia media. La configuración interna, nosotros para ver la configuración interna de la médula oblonga, vamos a dividirla en 4 niveles, que de superior a inferior es inmediatamente inferior a la protuberancia o supraolivar, a nivel de las olivas, inmediatamente inferior a las olivas o a nivel de la decusación de los lemniscos y a nivel de la decusación piramidal. Como estábamos viendo y como ya se los había mencionado, nosotros vamos a partir viéndolo desde abajo hacia arriba, desde el nivel más bajo hacia superior. El nivel más bajo, que es nivel de la decusación piramidal, también corresponde al límite entre médula espinal y médula oblonga. Nosotros a medida que vayamos subiendo en los niveles vamos a ver que hay cambios de forma. Esta que nosotros vemos aquí abajo corresponde a la médula oblonga y fíjense la distribución de la formación reticular, que es lo que está en rojo. Aquí fíjense que tenemos el puente y fíjense cómo el espacio o el cuarto ventrículo tiene mucho mayor cavidad y finalmente en el mesencéfalo tiene esta forma que le da
gracias a que la información aquí, las fibras o las vías se están separando o se están dirigiendo hacia los distintos hemisferios cerebrales. Y también vamos a ver de que aquí vamos a tener el acueducto cerebral versus el cuarto ventrículo que estaba entre el puente y la médula oblonga. Entonces, el nivel más bajo que vamos a revisar en médula oblonga corresponde a la decusación de las pirámides. Algunos hitos relevantes que hay que destacar es que este nombre del corte se produce precisamente porque se genera, aquí tenemos la pirámide que corresponde a la vía córtico-espinal, genera el cruce de información de la mayoría, entre el 80 y 90% de sus fibras y que después va a formar lo que se llama el tracto córtico-espinal lateral y córtico-espinal anterior. Ya, pero las fibras que se cruzan forman el córtico-espinal lateral. ¿Ya? Y esto es la zona de la decusación de las pirámides o decusación piramidal. Aquí tenemos, por lo tanto, la pirámide que está aquí en color rosado y algunos hitos que nosotros vamos a revisar o vamos a continuar pensando ya desde la médula espinal. El conducto central aquí ya pasa a ser cuarto ventrículo, que todavía está bastante pequeño porque está recién ensanchándose. Y alrededor de él vamos a encontrar el núcleo del hipogloso, el núcleo dorsal del vago y el que está en verde corresponde al núcleo del tracto solitario. Lo gris corresponde a la sustancia gris periacueductal. Anterior a esto vamos a encontrar el fascículo longitudinal medial y el tecto espinal. Hacia posterior vamos a encontrar los fascículos grácil y cuneiforme y como ya empieza a estar en la zona de la médula oblonga, recuerden que teníamos nosotros unos tubérculos porque adentro estaba el núcleo, así que aquí empieza a aparecer el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme. Hacia lateral, también continuando desde la médula espinal, nosotros vamos a encontrar el tracto espinocerebeloso, el posterior y el anterior. Vamos a encontrar lo que es el tracto espinotalámico espinoreticular, también conocido como el tracto ventromedial, perdón, ventrolateral. Y aquí vamos a encontrar el núcleo espinal el onceavo del accesorio. Y lo que está aquí en naranjo corresponde al tracto espinal del nervio trigémino. Más adelante voy a explicar lo del nervio trigémino, pero para que se entienda, la información sensitiva del nervio trigémino ingresa por el puente, llega a sus núcleos y desciende a través de este tracto y este núcleo que se llama el núcleo espinal, para luego cruzar y ascender con lo que son las vías sensitivas eh, hasta el tálamo. Entonces lo que nosotros estamos viendo aquí es información de tipo, entre comillas, descendente, pero que en realidad está tomando un recorrido espinal, se llama así, porque va hacia la médula, para hacer la decusación. Aquí tenemos una imagen cadavérica extraída de Silvius, donde fíjense aquí también, esto es posterior, esto es anterior. Ya, aquí podemos ver todo lo que está en rosado corresponde a la decusación de las pirámides, que es el hito más importante de este nivel. Hacia posterior podemos ver el fascículo grácil con su núcleo, ¿ya? Y aquí está el fascículo cuneiforme con su núcleo cuneiforme. Aquí vemos el tracto y el núcleo espinal del nervio trigémino. Y aquí son esos dos elementos. Y aquí tenemos los tractos espino cerebral, el posterior. No estamos divisando el anterior. Y aquí se ve el sistema anterolateral, que es el espino
talámico más el espino reticular. Ya, y aquí ese núcleo que se ve ahí corresponde al núcleo olivar, que en la imagen anterior eran como esos gusanitos grises. Esto me lo voy a saltar porque es ya de lectura el resumen de lo que habíamos estado revisando. Decusación de los lemniscos es el siguiente nivel que vamos a ver a nivel de la médula oblonga. Vamos a seguir los mismos elementos. Aquí las pirámides no se han decusado, así que las vamos a ver en mayor medida, que van a ser las que están aquí en rosado. Vamos a seguir viendo el conducto central que ya se va a estar formando como cuarto ventrículo. Ya aquí, y vamos a seguir viendo los núcleos que están alrededor. Vamos a ver el núcleo de nervio hipogloso, dorsal del vago, tracto solitario. Vamos a encontrar nuevamente a mucho menor medida el fascículo grácil y el núcleo grácil, los cuales van a empezar a sus haces, o aquí ya va a haber hecho sinapsis, el fascículo grácil en estos núcleos y el fascículo cuneiforme en su núcleo, y se van a formar unas fibras que se llaman las fibras arqueadas, las cuales se van a dirigir hacia anterior para cruzar la línea media. Y esta zona donde se cruza la línea media es cuando se llama la decusación de los lemniscos. Ya desde este punto hacia arriba va a pasar a llamarse lemnisco medial. Aquí tenemos nuevamente el tecto espinal, el longitudinal, que no cambian de disposición. Aquí tenemos un cambio, en vez de núcleo accesorio, vamos a tener núcleo ambiguo. No es que haya cambiado de nombre, sino que son dos núcleos distintos. Aquí está el núcleo ambiguo y justo al mismo nivel, aquí abajo, está el núcleo accesorio. Entonces, a nivel de la decusación, caemos aquí, y a nivel de la acusación de las pirámides, caemos aquí, y en decusación de los lemniscos, caemos acá. Los gusanitos, como dije, núcleo olivar inferior. Lo que está en naranjo, el tracto espinal del nervio trigémino. Espino cerebeloso posterior, espino cerebeloso anterior y el sistema ventrolateral. Se sigue manteniendo. Entonces, una recomendación para estudiar eso es ir mirando las distintas imágenes hacia superior e inferior y ver cuáles son los elementos que van continuando y por dónde van continuando. Nuevamente esto me lo voy a saltar porque es información que de lo que hemos estado hablando ya más completa y detallada para que lo tengan a mano y revisar. A nivel de las olivas, aquí fíjense que ya cambia bastante la forma de la médula oblonga. Ya vamos a tener el hito principal, es el núcleo olivar inferior, que son esos gusanos grises que se ven ahí. Que son núcleos que van a generar modulación de la función cerebelosa y además el núcleo olivar superior, que está un poquito más arriba, va a estar asociado a lo que es la vía auditiva. Si ustedes se fijan, ya no tenemos el acueducto, aquí tenemos el velo vulvar, que es la porción posterior, límite posterior de la médula, o sea, del cuarto ventrículo, y vamos a tener la cavidad del cuarto ventrículo ya definitiva. Si ustedes se recuerdan la imagen anterior al al conducto central, teníamos los núcleos hipogloso, dorsal del vago y tracto solitario, y aquí se mantienen. Aquí está el hipogloso, dorsal del vago y el tracto solitario. Seguimos teniendo aquí el núcleo ambiguo. Entonces, núcleo dorsal del vago, núcleo del tracto solitario y núcleo ambiguo van a dar origen al nervio vago.
El núcleo hipogloso va a dar origen al nervio hipogloso. Otros elementos que se mantienen de los niveles superiores van a corresponder a el núcleo espinocerebeloso anterior, pero el espinocerebeloso posterior ya no va a estar porque aquí aparece esta zona que se llama el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces las fibras del espinocerebeloso ya están ingresando al cerebelo a través de este pedúnculo cerebeloso inferior. Por la altura aquí encontramos los núcleos cocleares, núcleo coclear anterior, núcleo coclear posterior, que se me perdió, ahí está, núcleo coclear posterior, y vamos a ver que aparecen también los núcleos vestibulares. Tenemos 4 núcleos vestibulares, aquí vemos el inferior y el medial. Y en la zona central vamos también respetando el mismo orden que habíamos visto en los niveles inferiores. Tenemos el fascículo longitudinal medial, el tecto espinal y el lemnisco medial. Y esta protuberancia es la oliva. Aquí tenemos la imagen ya de Sylvius, donde podemos ir viendo núcleo vestibular, esta zona de acá, ya fascículo longitudinal medial, ya esto es lemnisco medial, por lo tanto lo que quedaría ahí sería el tecto espinal. Ya ahí tenemos el núcleo, el tracto solitario con su núcleo, pues hablamos del núcleo del tracto solitario. Vemos ahí lo que es el núcleo espinal del trigémino. Ahí se ve parte de lo que es la fibra del nervio glosofaringeo. El tracto espinal que va a estar muy cercano al núcleo. Bueno, el lemnisco medial que ya había mencionado. El pedúnculo cerebelar inferior, que ya lo habíamos también mencionado. Los núcleos cocleares, se ve solamente el anterior, no el dorsal. El núcleo olivar, que es el gusanito que ya les había mencionado. Y la pirámide medular. Nuevamente los cuadritos para que después los puedan revisar. El siguiente nivel, que es inmediatamente inferior a la protuberancia, vamos a encontrar casi las mismas estructuras. La diferencia es que no vamos a encontrar las emergencias nerviosas. Y lo que sí vamos a encontrar que es distinto es que ya los núcleos vestibulares cambian. Tenemos aquí el lateral, el medial se sigue manteniendo. Ya, pero las otras estructuras se mantienen tal cual como en la diapositiva anterior. Y en todas vamos a haber encontrado lo que era la formación reticular. Este cuadro también lo tienen en la guía de aprendizaje. Nosotros encontramos lo que son las columnas de los núcleos del tronco cerebral. Estas columnas, para que se entienda bien este dibujo, tenemos, imagínense que esta es el tronco cefálico con las distintas divisiones a nivel del mesencéfalo, del puente, de la médula oblonga y hacia abajo médula espinal. Lo que se divide, esto se divide en una mitad derecha y una mitad izquierda. Y en cada mitad yo voy a tener 6 divisiones. Primero, la división para lo que es los núcleos sensitivos, que van a ser los externos, sensitivo, sensitivo, y en la zona central vamos a tener motor
y motor. Y cada uno de estos se va a dividir en 3 porciones o en 3 columnas. Ya voy a dividir solamente esta. Ya, y esto va a ser simétrico para ambos lados. Disculpen los chuecos de las... Ay, me quedó demasiado chueco. ¿Ya? Pero que se entienda de que tenemos aquí las 3 columnas externas sensitivas van a corresponder a somático especial, somático general, visceral en general y especial. Y la siguiente columna que vendría en este lugar sería el visceral general, somático especial y somático general de la porción motora. ¿Ya? Entonces, el que esté de un lado y otro no significa que sea solamente aquí sensitivo. Acá también vamos a encontrar el sensitivo. ¿Ya? Y esto es, al igual que esto, va a ser como un espejo. Y esto va a ser motor y motor. Entonces, ¿cuáles son los núcleos que nosotros vamos a estar encontrando principalmente aquí? Entonces, por columna. Si vamos a la columna de somática especial, vamos a encontrar los núcleos vestibulares y cocleares que pertenecen o que van donde va a llegar la información de la audición y el equilibrio. La segunda columna, que es la somática general, vamos a encontrar los núcleos del trigémino, que va a tener una porción o el núcleo mesencefálico del trigémino, el núcleo sensitivo general del trigémino y el núcleo espinal del trigémino, que es el que hemos estado viendo en los cortes de médula oblonga. Dentro de lo que es la sensibilidad visceral y especial, vamos a encontrar este núcleo, que es el núcleo del tracto solitario, el cual se va a dividir en 2 porciones. Una porción craneal, que va a estar recibiendo información del gusto, y una información caudal, que va a estar recibiendo información desde el nervio vago y el glosofaringio con respecto a la presión arterial. En cuanto a las vías motoras, si nosotros vamos a verla desde arriba hacia abajo, porque seguiría aquí la visceral em, general, en el cual nosotros vamos a encontrar los núcleos del oculomotor, que va a estar encargado de controlar lo que es las pupilas, los núcleos salival superior y salival inferior, que van a controlar, como dice su nombre, el control de la secreción de las glándulas salivales. ¿Ya? Y vamos a encontrar el núcleo dorsal del vago, que también se le conoce como cardio neumoentérico, porque va a estar generando movimientos o controlando la función parasimpática de las vísceras desde el cuello hacia abajo. En la somática especial, nosotros vamos a encontrar el núcleo ambiguo, que va a estar dando inervación a los músculos faringios y laringios. Vamos a encontrar el núcleo motor del facial para los músculos faciales y el núcleo trigémino, que va a estar dando inervación a los músculos masticatorios. ¿Ya? Ahí vemos el nervio trigémino, núcleo motor del nervio trigémino, núcleo motor del facial, núcleo ambiguo y núcleo espinal del accesorio. Y en la columna somática general, nosotros vamos a ver nuevamente el núcleo del tercer par, con la diferencia que ahora es para la información motora de ocular. El troclear también para músculos, el recto, o sea, el oblicuo superior del ojo. El núcleo abducens para el músculo recto lateral del ojo, y el núcleo hipogloso, que va a dar inervación a los músculos de la lengua.
¿Ya? Y recuerden que esto es simétrico, lo mismo para ambos lados. También dentro de lo que es el tronco cefálico vamos a encontrar los núcleos del RAFE, que son núcleos que van a estar asociados a o sea, a la formación reticular, que recuerden que dependiendo del nivel la formación reticular va a tener distintas funciones. ¿Ya? Y aquí está el cuadrito resumen de los núcleos del RAFE. Entonces, aquí tenemos otra visión de los núcleos. Vamos a revisar los núcleos que encontramos a nivel de la médula oblonga, ya que son, recuerden, más o menos de las estrías medulares hacia abajo. Entonces, ¿qué núcleo nosotros mencionamos? Mencionamos el núcleo espinal del nervio accesorio, que fíjense que se corta ahí y hacia arriba es continuado por el núcleo ambiguo. En la porción más medial encontrábamos siempre el núcleo del nervio hipogloso y justo lateral encontrábamos el núcleo posterior o dorsal del vago, que sería este mismo. Justo lateral a ese encontramos el núcleo del tracto solitario, que es ese de ahí, y lo que nosotros estamos viendo, esta colita larga que viene hacia aquí, corresponde al núcleo espinal del nervio trigémino. Otros que no se alcanzan a ver los cortes, pero sí están aquí, corresponden a los núcleos salivales, superior e inferior, que son esos. El superior va a estar asociado al séptimo par craneal y el inferior al noveno par craneal. Y tenemos el núcleo vestibular que cuando hacemos los cortes ya nosotros alcanzamos a ver porque es un complejo de 4 núcleos. Y aquí están los núcleos cocleares, que es uno anterior y otro posterior, como vamos a ver en la siguiente imagen. Ya, este es un corte medio sagital, donde se ve solamente la mitad de los núcleos. De medial a lateral, fíjense, aquí está lo que es el cuarto ventrículo y el canal central. Y los que están más cercanos a él corresponden al nervio hipogloso, al nervio dorsal del vago y el núcleo del tracto solitario. Estos grandotes que estamos viendo aquí corresponden a los núcleos vestibulares. Ahí es el núcleo coclear posterior y el núcleo coclear anterior. Son los azules que estoy apuntando. Aquí están los núcleos salivales, superior e inferior. Esa esponjita que se ve ahí es el núcleo olivar, que no se ve en la otra imagen porque la otra imagen, como es un corte de tipo transversal y se ve desde anterior, no se logra visualizar. Tenemos también, bueno, el núcleo ambiguo, el espinal del accesorio. Y nos faltaba el tracto espinal y el núcleo del nervio trigémino, que es ese largo que se ve ahí. Ya, entonces aquí está el sistema trigeminal, el núcleo espinal que es descendente, ya que va a provenir de las fibras que dan sensibilidad dolorosa, táctil a las zonas de la cara, la frente, la mucosa nariz y la boca. Ya, por ejemplo, si yo les daba el ejemplo en clases de la pepita de frambuesa, o si nosotros queremos ingerir un alimento, nosotros podemos determinar si este tiene una textura más gruesa, si es más crujiente, si es más viscoso, ya si es más líquido, si es más denso. Todo eso va a ir por el nervio trigémino porque no es una sensación de gusto, ya es una sensación, es sensitivo. O por ejemplo, no sé si alguna vez les ha pasado tener un pelo en la boca y que uno lo detecta. O por ejemplo, si están comiendo pescado y de repente sienten una espina y son capaces de aislar la espina, es gracias a la sensibilidad que está dada por el nervio trigémino. O si les pica la cara, o por ejemplo, si es que ustedes de repente con los dedos no logran detectar una textura y la pasan por los labios porque son más sensibles, ¿ya? Entonces toda la sensibilidad, o si nos pica la cara, o si algo nos duele, todo eso va a ir por el nervio trigémino, al igual que la temperatura.
Entonces aquí nosotros toda la sensibilidad de que vamos a tener la zona anterior de la cara, la cavidad bucal y nasal, ya va a ir por el nervio trigémino, el cual va a tener dos vías. Una vía, ya que va a ser, por ejemplo, fíjense, la que está en azul, tacto, presión, dolor y temperatura, van a descender por este tracto que es el tracto espinal del nervio trigémino. Ya, y entonces eso es importante destacar. Y todo lo que va a ser como asociado a lo que es la propiocepción, por ejemplo, si yo tengo la boca abierta o la boca cerrada, por ejemplo, que es la propiocepción, esa va a ir por el tracto mesencefálico. El puente. A nivel del puente hacia craneal, o sea, está craneal a la médula oblonga y anterior al cerebelo, ya conecta al cerebelo con el tronco encefálico a través de los pedúnculos cerebelosos. Vamos a encontrar como gran hito el nervio trigémino en su cara anterior, ya dentro de las funciones que tiene el puente, que son muy variadas, van a ir desde lo que es el ingreso de la sensibilidad de lo que es la cara, tenemos el control de los músculos faciales, control de músculos rectos laterales de los ojos, ya además está relacionado con el sueño, especialmente con la fase REM. Y como va a ser una zona de conexión en distintas áreas del cerebro, van a estar una zona de transición o de cruce de modalidades. Ya entonces actúa como un centro conector. Los límites aquí, bueno, surco bulbopontino que corresponde al surco pontomedular y el ponto peduncular o ponto mesencefálico que es su límite superior, el que está aquí. En una vista anterior del puente, ahí está, bueno, el surco punto peduncular me quedó un pelín corrido, lo siento por eso, es ese de ahí. Eso corresponde al surco basilar, que es donde va a estar alojado una arteria que se llama la arteria basilar. Tenemos el surco bulbopontino eh, o ponto medular, que ya ese es el nombre actual. Nervio trigémino que va a estar emergiendo. Ahí tenemos el pedúnculo cerebeloso medio y tenemos los rosetes piramidales por la cara anterior. Ahí tenemos las consideraciones anatómicas. Ya, eso de las consideraciones anatómicas de la cara posterior, ya que se vio en las diapositivas anteriores, que la corrí desde de esta zona. Vamos a la configuración interna. Nosotros vamos a tener dos cortes, un corte transversal en la porción caudal, también conocida como colículo facial, y una porción craneal de la protuberancia que se llama también a nivel de los núcleos trigeminales. La porción caudal, que es a nivel del colículo facial, el gran hito va a ser precisamente la presencia del núcleo facial. A nivel de la fosa romboidea teníamos el colículo facial. ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que acá tenemos el núcleo motor del nervio facial y acá tenemos el núcleo abducens. Y uno diría, bueno, el núcleo abducens debería ser el que genera la protuberancia a nivel de la fosa del cuarto ventrículo. Pero no es así. Y la razón es porque las fibras del facial se dan la vuelta y le ganan el espacio a el nervio abducens para después emerger como nervio facial lateral al nervio abducens. Por eso el abducens queda por medial. Y ahí por eso la protuberancia que se forma afuera no es por el núcleo abducens, sino que son por las fibras del facial que rodean al abducens. Los otros elementos que ya conocíamos, tenemos los haces de fibras, esto es la pirámide, que son las haces de fibras corticoespinales y corticonucleares,
que son las faciales. Todos estos grises corresponden a núcleos pontinos. La estructura que teníamos aquí se van a mantener: fascículo longitudinal, el tecto espinal, y tenemos aquí el lemnisco medial, que aquí se empieza a separar porque empieza a dirigirse hacia los hemisferios. Nosotros tenemos los hemisferios aquí. Eso es un hemisferio. Ese es otro hemisferio y aquí está el tronco encefálico. Las fibras no llegan de manera, no siguen derecho, sino que se empiezan a dirigir hacia los distintos hemisferios. Entonces, las fibras en algún momento que van juntas se empiezan a separar y esta es la zona donde se empiezan a separar. Ojo, que este cruce de información, este cruce que está generándose aquí, no es un cruce de información de los lemniscos. Esa zona se llama cuerpo trapezoide y ahí es donde va a estar cruzando la línea media la información del nervio de los núcleos cocleares. Ya seguimos encontrando aquí lo que es el sistema ventrolateral, tracto y núcleo nervio trigémino. Aquí vamos a encontrar el pedúnculo cerebeloso medio, el pedúnculo cerebeloso inferior y el superior. Y aquí entre estos vamos a encontrar el núcleo vestibular, en este caso sería el superior. Y bueno, cuarto ventrículo y velo medular. Este es el puente caudal. Fíjense cómo aquí tenemos el núcleo abducens, ¿ya? Y cómo aquí estamos viendo lo que es las fibras del nervio facial, cómo está, aquí viene rodeando al nervio abducens. ¿Ya? Esto es fibras de nervio abducens. Aquí se ve el lemnisco medial, que fíjense que ya no está tan en la línea media. Aquí está el longitudinal medial y aquí debíamos encontrar el tecto espinal. Tracto piramidal, ¿ya? Y todas esas zonas que se ve aquí corresponden a los núcleos pontinos. Pedúnculo cerebeloso medio. Aquí se ve nuevamente lo que es el núcleo del tracto del nervio trigémino y el núcleo vestibular. Pedúnculo cerebeloso superior y en esta altura deberíamos ver el inferior. Ya la porción craneal a nivel de los núcleos trigeminales. Ya vamos a seguir viendo el pedúnculo cerebeloso medio, el pedúnculo cerebeloso superior, pero el inferior ya no lo vamos a visualizar. Alrededor de los núcleos cerebelosos superior y medio vamos a ver lo que son los núcleos parabranquiales, que dentro de sus funciones está asociado a funciones de tipo respiratorias, pero también se ha visto de que puede mediar la respuesta del dolor. Locus ceruleus o coruleus, mi favorito porque es un núcleo noradrenérgico que media la respuesta al estrés y también es el causante de las respuestas asociadas al pánico. Algún día le voy a contar mis historias con las arañas, ya, y porque me gusta tanto el núcleo locus. Ya, aquí tenemos los núcleos del nervio trigémino. Ya tenemos el núcleo sensitivo del nervio trigémino, se ve el núcleo motor y el núcleo mesencefálico del nervio trigémino. Es el que va a ascender hacia el mesencéfalo. El núcleo sensitivo es el que después va a descender. Y el núcleo motor se queda ahí porque está asociado solamente a la función motora, ya de los músculos masticatorios. Aquí tenemos lo que es el sistema ventrolateral. Fíjense que aquí tenemos el lemnisco medial ya bastante más separado y la zona central vamos a encontrar el núcleo del RAFE. Posterior, el tecto espinal, el fascículo longitudinal medial, ya. Aquí tenemos un núcleo que se llama, o sea, un tracto que se llama el tegmental central.
Y bueno, el tracto córtico espinal o el haz piramidal y los núcleos pontinos. Ya, entonces aquí tenemos el puente cerebelar. Vamos reconociendo algunas estructuras. Este es el pedúnculo cerebeloso medio, el tracto piramidal, ya córtico-espinal, ya todo lo que está alrededor van a ser los núcleos pontinos, ya el, el lemnisco lateral, ya el sistema anterolateral, el fascículo longitudinal, em, perdón, el lemnisco medial, fascículo longitudinal medial y pedúnculo cerebelar em, superior y el cuarto ventrículo. Como dije, esto me lo voy a saltar. Ya aquí, para que se entienda un poquito, la función de los núcleos branquiales, también para branquiales, en realidad, aquí nosotros tenemos información de tipo aferente, ya, por ejemplo, que viene desde los quimiorreceptores que se encuentran a nivel de el seno carotidio, que es ese ensanchamiento que hay en la arteria carótida, y del arco del cuerpo paraórtico que está en el arco de la arteria aorta. Ya esta información va a ir del arco de la aorta por el décimo par craneal y del núcleo, o sea, y del seno carotidio desde el glosofaringio. Esta información va a llegar a el núcleo respiratorio dorsal, ya que va a ser este de aquí, ya, y también va a estar llegando a o sea, y este núcleo respiratorio se encuentra dentro de lo que es el del tracto solitario, la porción que era la más caudal, ya que se va a dividir también en porciones. Desde aquí, la información va a ascender hasta lo que son los núcleos parabranquiales, ya el cual va a estar recibiendo información también desde la corteza cerebral. Estos núcleos van a enviar información de tipo descendente hacia los núcleos respiratorios ventrales, los cuales van a llevar también, van a hacer un relevo y llevar su información hacia lo que son los músculos o sea, el núcleo nerviofrénico que va a ir a controlar el diafragma y los músculos o los núcleos de los músculos intercostales en la médula espinal para hacer los cambios en el patrón respiratorio. ¿Ya? Y esto es lo que se llama una de las teorías del marcapaso respiratorio. ¿Ya? Otros cuadritos para que tengan información relevante. Los núcleos del RAFE con las consideraciones anatómicas y función de cada uno. Y los niveles estructurales con los resúmenes de la protuberancia a nivel del colículo facial, qué cavidad encontramos, qué núcleos encontramos, cuáles son los tractos motores y cuáles son los tractos sensitivos. ¿Ya? O sea, todo lo que vimos anteriormente está resumido aquí. Ya, bueno, nuevamente esta imagen con respecto a los núcleos que encontramos, que estuvimos mencionando. Fíjense, aquí está el núcleo principal del trigémino y ahí está el núcleo mesencefálico y el núcleo espinal. Bueno, núcleos vestibulares que también los estamos encontrando, los núcleos cocleares anterior y posterior. Núcleo motor del nervio trigémino, ahí está el abducen y está siendo rodeado por las fibras del nervio facial. Una cosa importante, esto recuerden que es simétrico, hacia acá se puso motor y si por lo general está de color rojo y hacia acá sensitivo que por lo general va a estar de color azul, por convención. Entonces aquí tenemos nuevamente el nervio, o sea, el núcleo principal del trigémino. Ahí está el núcleo mesencefálico, núcleo motor del trigémino,
núcleo espinal del trigémino. Núcleo abducens, núcleo motor del facial, pues es el que le da la vueltecita. Ya, núcleo vestibular, coclear anterior, coclear posterior. Mesencéfalo. El techo esta es una estructura que tiene varias consideraciones anatómicas. Ya tiene un techo, tiene pies, que son los pedúnculos cerebrales, tiene el tegmento y el pedúnculo cerebral propiamente tal. El techo se encuentra dorsal al acueducto mesencefálico, o sea, es la zona posterior. Ya los pies van a estar separados formando la fosa interpeduncular donde vamos a encontrar la sustancia perforada posterior. Ya el tegmento está localizado en la zona central, donde vamos a encontrar el acueducto cerebral y vamos a encontrar la sustancia gris pedioacueductal y que va a estar separando el techo del tegmento. Y el pedúnculo cerebral que corresponde a estas prolongaciones que van a llevar las conexiones hacia el encéfalo. Ya ahí tenemos mesencéfalo. Ojo que ahí esa porción no corresponde al mesencéfalo. Ahí está hablando del cuerpo mamilar que pertenece al hipotálamo. Los límites. No, esto es. Se me pasó la, la diapositiva, se me repitió. Disculpen por eso. El mesencéfalo se extiende desde el puente hasta el diencéfalo. Contiene el acueducto cerebral, también conocido como acueducto mesencefálico. La porción posterior es el techo y la porción anterior son los pedúnculos cerebrales. Dentro de las funciones asociadas al mesencéfalo hay algunas asociadas a lo que es el control muscular. Aquí encontramos una zona que se llama la sustancia negra, la cual cuando pierde es dopaminérgica y cuando pierde su función o su coloración es que se asocia con la enfermedad de Parkinson. Además vamos a encontrar varios núcleos motores, por ejemplo, motores oculares y vamos a encontrar los núcleos rojos que va a ser la zona principal zona de relevo de la vía rubroespinal. En una vista anterior encontramos el pedúnculo cerebral, fosa interpeduncular, ahí quedé un pelín corta porque la fosa vendría siendo el triangulito que se forma aquí. Ese triangulito que ahora apareció y ahí encontramos la sustancia perforada posterior. Por posterior, nosotros vamos a encontrar los colículos, ya que van a estar alojados en una lámina que se llama el tectum, lámina cuadrigémina, y, em, y el pedúnculo cerebroso superior va a estar conectando pertenece al puente, pero va a estar conectando el cerebelo con el mesencéfalo. Colículo superior, el cual está asociado a la información visual, y el colículo inferior que está relacionado con la información auditiva. Los mismos colículos van a ser los niveles donde se van a generar los cortes en el mesencéfalo. Ya tenemos corte a nivel de colículo inferior y colículo superior. En colículo inferior, aquí tenemos el pie peduncular, el tegmento y el techo, que se puede diferenciar bien. Y dentro de lo que son los tectum, aquí tenemos la sustancia negra, que es toda, vamos a hacerla negra, que es toda esta zona, ya que como les dije es dopaminérgica. ¿Ya? Aquí los pedúnculos, el pie peduncular va a estar formando o va a tener unas divisiones, las cuales va a llevar las fibras de tipo frontopontinas, ya las fibras córtico-espinales y córtico-nucleares, o sea, la vía piramidal, ya, y ahí tenemos las fibras temporopontinas en la zona posterior.
Aquí este elemento azul van a ser los lemniscos, donde tenemos en la zona anterior el lemnisco medial, lemnisco espinal, el lemnisco trigeminal y el lemnisco lateral, que va a estar llevando distinta información de tipo sensitiva. Hacia posterior tenemos el colículo inferior, que está relacionado con la información de tipo auditiva, y vamos a encontrar núcleo del nervio troclear, el cual va a estar llevando información hacia posterior. Es el único nervio espinal que sale hacia posterior del tronco encefálico. Y ahí se va a dar la vuelta para dirigirse hacia anterior, ya, y dirigirse hacia lo que es la cavidad ocular para inervar al músculo, hacia el músculo oblicuo superior. Ya esta zona de ahí corresponde a la decusación de los pedúnculos cerebelosos, y ahí todavía podemos ver la sustancia en la formación reticular. Nivel de colículo superior, vamos a encontrar los colículos superiores. El gran hito de esta zona corresponde a la presencia de el núcleo rojo, que es la zona de relevo para la vía rubroespinal. Ahí está la decusación de la rubro espinal para formar precisamente este haz. Ya vamos a encontrar aquí núcleo del nervio oculomotor, el cual va a salir hacia anterior por la fosa interpeduncular. Y los otros elementos son exactamente los mismos que en la fibra anterior. Y aquí, acueducto cerebral. Entonces, aquí núcleo rojo. Ya, aquí están las fibras del tercer par craneal. Ya, por lo tanto, aquí tenemos el núcleo del oculomotor. Y ese núcleo es el núcleo accesorio del oculomotor, también conocido como el del Ending-Westphal. Pero como núcleo accesorio del oculomotor está perfecto, ya que ese es el núcleo que va a llevar información de tipo autonómica, no motora somática, sino que eferente visceral, ya que ese es el núcleo que va a controlar la contracción o dilatación de las pupilas. Ya, aquí tenemos el colículo superior, que como dije estaba asociado a la información visual. Y aquí abajo podemos ver la sustancia negra. Ya, nuevamente los cuadritos de resumen. Y el cuadro resúmenes de los resúmenes, donde nuevamente nivel, cavidad, núcleo, tracto motor, tractos motores y tractos sensitivos, a nivel de colículo inferior y colículo superior. Y los núcleos que vamos a encontrar, em, ahí está el núcleo rojo, núcleo oculomotor, núcleo accesorio del oculomotor, que es del Edinburgh-Whisper, núcleo de nervio troclear. Ya, nervio troclear, está corrido ese núcleo de nervio troclear, es ahí. Núcleo de nervio troclear, y ese es el nervio troclear. Ya, núcleo mesencefálico del nervio trigémino, que era esta colita de aquí arriba. Y aquí tenemos el colículo superior. Y ojo, este es el cuerpo geniculado lateral, que es un núcleo del tálamo. Bueno, esto ha sido la primera parte de esta clase. Espero que les haya quedado a todos de verdad claro. Les traté de dejar el máximo de información en las diapositivas, porque yo entiendo que esta información es un poquito más complicada. Cualquier cosa me preguntan. Que estén todos muy muy bien, cuídense mucho, no salgan de casa. Chao, chao.